Hola, buenas noches, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero comentar el cuento El color que cayó del espacio, primer cuento de terror de mi canal de YouTube. Este cuento fue escrito por el famoso escritor norteamericano Howard Lovecraft, nacido en 1890 y fallecido en 1937, un escritor especializado en cuentos de terror que entre una de sus principales particularidades tenía que siempre escribía en primera persona. En el cuento al que nos vamos a referir, un personaje venido desde Boston con el fin de visitar una zona donde se implantaría un pantano, refiere a la visita de una zona boscosa muerta, de una zona boscosa desolada, donde aparecen antiguas granjas derruidas y hay una enormidad de árboles muertos, ya sea en pie, ya sea caídos, pero siempre muertos, que averiguando previamente en el pueblo más cercano llamado Arkham, los pueblerinos le decían al lugar el yermo maldito, y que en el pueblo también había un viejo medio loco llamado Amy que conocía toda su historia. Parecía como que el yermo había sufrido un atroz incendio, situación que, como se va a inferir en el desarrollo del relato, para nada fue así. Cuando nuestro personaje visitó el lugar, le llamó la atención que no crecía vegetación nueva, y por otro lado que en una zona específica había una chimenea caída próxima a un pozo de agua abandonado. Como se hacía de noche, fue a dormir al pueblo para la mañana siguiente entrevistarse con el viejo Amy, lógicamente averiguando previamente dónde podía encontrarlo. Luego de la conversación, regresó raudamente a Boston, renunciando a su trabajo. No quería saber más nada del pozo ni del yermo maldito. Como decíamos al principio, parece ser que su trabajo sería el de construir un pantano en el yermo, situación que puso muy contento a Amy porque de ese modo toda la maldición del lugar quedaría en las profundidades del pantano. En consecuencia, esta es la historia que Amy le contó a nuestro personaje, por la cual se largó a Boston renunciando a su trabajo para no tener que enfrentarse con el mal que allí habitaba. Fue así que, de acuerdo con el relato de Amy, todo comenzó con la caída de un meteorito. Un día, como tantos otros, y cerca del mediodía, estampida mediante, cayó junto al pozo de la granja de Nahum Gardner. Al día siguiente, y luego del estupor causado, Nahum fue a buscar al pueblo a su amigo Amy y a 3 profesionales de la Universidad de Miskatonic. A su regreso, lo primero que manifestó a través de una observación visual fue que el meteorito se había encogido. En tanto, todos podían observar cómo ese meteorito brillaba y despedía una importante cantidad de calor. Los profesores tomaron muestras superficiales para estudiarlas, ocurriendo básicamente 3 sucesos con esas muestras. Primero, que presentaban un comportamiento inerte cuando se la hacía interactuar con diferentes productos químicos. Segundo, que no había sido posible determinar de qué estaba compuesta porque los elementos eran desconocidos. Y tercera, era que en un pequeño lapso de tiempo se producía su desaparición, es decir, el material se desvanecía.
Fue así que volvieron a tomar muestras superficiales y encontraron que el meteorito presentaba el núcleo hueco. Agotadas todas las pruebas, los científicos no pudieron o no supieron identificarlo. En la granja de Nahum, una noche se produjo una fuerte tormenta eléctrica y Nahum, observando a través de la ventana, vio cómo los rayos eran atraídos por el meteorito. Por esos días, Nahum pasó a ser la máxima celebridad de la zona, dado que no había un día en el cual no saliera una nota con alguna novedad respecto del meteorito caído en la granja de Nahum al lado de su pozo de agua. La familia de Nahum estaba constituida por su mujer Navi y sus 3 hijos, el menor, Merwin, Tadeus y Zenas. Como granjero, en cuanto llegó la primera recolección de peras y manzanas, observó que los árboles nunca habían estado tan cargados, como también que las frutas eran tan grandes como amargas y desabridas. Al tiempo, Ami notó cómo Nahum se había transformado en un hombre preocupado y que junto con su familia ya no participaban más de los eventos sociales como solían hacerlo habitualmente en tiempos anteriores. En paralelo, los caballos de Nahum, su ganado y sus perros tenían comportamientos extraños e inclusive cazadores que asolaban el lugar descartaban las presas por encontrarlas con un tamaño desmedido, así como con formas y miradas que no eran para nada normales. Fue así que comenzó nuevamente a hablarse del tema de las frutas y rápidamente fue vox populi que las tierras de Nahum estaban emponzoñadas, estaban envenenadas. El mismo efecto siguió sobre los melones, sobre los tomates y sobre los coles que Nahum recogía en su granja. Para colmo de males, los Garner observaron que los árboles que rodeaban su granja movían de noche sus ramas sin que hubiese viento, situación que se habían tomado particularmente el trabajo de verificar. Conforme transcurría el tiempo, los aldeanos se negaron a transitar en las proximidades del yermo. Incluso a los hijos de Garner se los excluía en la escuela, siendo Tadeus el más afectado de los 3. Siguieron las luminosidades nocturnas en los aledaños de la granja y el empeoramiento de la salud física y mental de la familia Garner en su conjunto. Así fue que la noticia de la locura de la señora Garner no llamó para nada la atención a nadie. La enajenación ocurrió durante el mes de julio, a aproximadamente un año de la caída del meteorito. La mujer se la pasaba todo el día gritando y hablando en forma inentendible, por lo que Nahum decidió no enviarle a un manicomio, sino encerrarla en la buhardilla en el primer piso. Asimismo, y resignadamente, aceptó la deformación de sus facciones. Más adelante en el tiempo, Navi dejó de hablar y comenzó a caminar en 4 patas como si de un animal se tratase. En septiembre, Nahum encontró toda la vegetación aledaña en proceso de desintegración total, cambiando hacia una capa de color grisáceo. En el mismo mes, Tadeus enloqueció definitivamente tras una visita realizada al pozo de agua para recoger agua, por lo que Nahum repitió la decisión que había tomado con su esposa. Madre e hijo se comunicaban en base a aullidos escalofriantes que asustaban al pequeño Merwin. No había nada de la granja que los Garner pudieran aprovechar, ni la carne de los cerdos, ni la carne de las vacas. Estos animales se iban encogiendo y hacia el final adquirían el conocido color grisáceo
y la piel se les tornaba totalmente quebradiza. Fue el 19 de octubre que Nahum llegó tambaleante a la casa de Ami para avisarle que su hijo Tadeus había muerto y que lo había enterrado en las cercanías de su vivienda. Más allá del terror que provocaba la presencia de Nahum, Ami lo acompañó a su casa, donde se encontró con un Merwin totalmente descontrolado y a cenas con la mirada fija y actuando como si de un autómata se tratase frente a los pedidos de su padre. El próximo en desaparecer, luego de que Nahum también le pidiese ir a buscar agua al pozo, fue el pequeño Merwin. Con la poca conciencia que a Nahum le quedaba, le pidió por favor a Ami que si algo le sucediese a él, se ocupase de su mujer y de cenas, que eran los únicos componentes de su familia que, si bien no estaban bien, quedaban vivos aún. Durante un par de semanas, Ami no tuvo noticias, por lo que decidió dirigirse a la granja, donde encontró un desorden absoluto y a Nahum casi inerte en un sofá, mientras un clima gélido dominaba el interior de la vivienda. Cuando se acercó a Nahum, Nahum balbuceaba: en el pozo, vive en el pozo, en el pozo, vive en el pozo. Era lo único que decía y repetía de manera interminable. Ami se puso a investigar dónde estaba la esposa Navi, y cuando llegó a la buhardilla, totalmente a oscuras, un hedor cadavérico lo impulsó a buscar aire fresco. Volviendo sobre sus pasos y sacándose el terror de encima que le significaba ingresar a esa habitación, tuvo conciencia que allí había un ser vivo, pero ya no humano, por lo que salió despavorido hacia la planta baja, en donde encontró a Nahum en un estado deplorable. ¿Qué te pasa, Nahum? Nada, no pasa nada. El color quema, es frío. Estaba en el pozo, yo lo vi, era como humo, se chupa la vida, aquella piedra, se comió la granja, se chupa la vida. Cenas también había desaparecido y finalmente y tristemente Nahum murió. Ami regresó al pueblo de Arkham convocando a 3 policías, un forense y otro médico más, volviendo a la granja y encontrando un panorama desolador. Dadas las referencias de Nahum, los policías buscaron en el pozo, recogiendo con un balde un contenido espeso y fétido, donde hallaron los restos de Merwin y Cenas en el fondo de ese pozo. Se hizo de noche y decidieron pasarlo en la granja, surgiendo de la conversación que seguramente el origen de todos los males era el meteorito que había contaminado el agua del pozo y también el terreno en los aledaños de la granja de los Gardner. Fue así que, mirando el forense hacia afuera por la ventana, advirtió la luminosidad que avanzaba desde el pozo, luminosidad familiar para Ami, que la había observado cuando años atrás se analizaba el meteorito e incluso la reconoció flotando sobre la vegetación aledaña a la granja y también en el interior de la buhardilla donde encontró a la esposa Navi, o a lo que había sido en algún momento la esposa Navi. Con el paso del tiempo, el resplandor comenzó a ingresar por el frente de la casa, invadiendo los resquicios en puertas y ventanas, lo que obligó a escapar al grupo de hombres por el fondo de la casa y a través de un camino solo conocido por Ami. Cuando alrededor del lugar detuvieron su marcha y volvieron la mirada hacia atrás, la granja refulgía en una orgía de colores. Fue entonces que presenciaron cómo esa cosa siniestra se disparaba hacia el cielo como si de un cohete se tratase,
dejando tras de sí una devastación inenarrable de todo tipo de vida conocida. Fue de este modo que durante más de 40 años nadie se atrevió a acercarse al yermo maldito, aunque su influencia nunca se detuvo, porque entre otras cosas el yermo siguió avanzando lentamente a razón de 1 pulgada por año. El terrible mensajero del infinito definitivamente no se había ido.